Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 91, Rey del Caos, 10. Hace mucho tiempo, una pesadilla llegó a los señores de las. Me voy de expedición. Por favor, ayúdame a subir al árbol de las imágenes. Sin embargo, fue ignorado en gran medida. El hecho de que solo fuera un aprendiz fue la razón, pero no la única. Los señores estaban demasiado ocupados luchando en una guerra interminable. Aún así, la pesadilla no se rindió. No deberíamos pelear entre nosotros. Este mundo está mal. No olviden su llegada a las grandes tierras. Recuerden su debilidad. Esta es nuestra última oportunidad. Tenemos que destruir la primera pesadilla. Era ridículo. Una pesadilla, que ni siquiera había vivido 5000 años, hablaba de una última oportunidad. Una pesadilla, que no había experimentado él en más de 5000 años. Los señores no eran tontos. Sin embargo, estaban demasiado ocupados preparándose para la guerra del mañana. El árbol de las imágenes. Primera pesadilla. Un dios que creó este mundo. No eran más que rumores. Los señores eran demasiado viejos y cautelosos para aprovecharlo. Pero la pesadilla no se rindió. Incluso visitó la 9ª región, al señor de la oscuridad, Charoum. En cambio, Charoum envió a Samengaram a recibirlo. Sin embargo, fue un error suyo. Samengaram era un seguidor del sistema, pero era puro. Escuchó atentamente la advertencia de la pesadilla, y dijo: las son un lugar para los fuertes. Tú, que sueñas, demuéstrame tu valor. Lucharon durante 3 días completos. Samengaram perdió una y otra vez. Al tercer día, la pesadilla habló. Es una pena que seas un adaptador. Samengaram aceptó la fuerza de la pesadilla. Ni siquiera usó magia para luchar. Creyó que esta pesadilla tenía derecho a mencionar él. Entonces regresó ante el Señor de la Oscuridad para informarle de lo que había descubierto. La pesadilla tenía razón. El cultivo estaba al límite y las se desmoronaban. Sin embargo, después de escuchar el informe de Samengaram, el Señor de la Oscuridad concluyó: Samengaram será castigado con 100 años de sueño. Lo mandaron a rechazar la oferta, pero regresó convencido. Y cuando Samengaram despertó, oyó un rumor. Pesadilla, Mulak. El que fue rechazado por aquellos en las y se adentró en él para formar un equipo de expedición a las profundidades. El que viajó a las para cambiar el mundo y fracasó. Después de que los señores se llevaran los frutos, nunca más supo nada de la pesadilla. Aún así, pensaba en ella de vez en cuando. ¿Qué habría pasado si la hubiera seguido? ¿O si alguno de los señores lo hubiera ayudado? Habría cambiado el mundo. Samengaram incluso viajó en secreto a las en busca de la desaparecida pesadilla. Pero regresó sin nada. Las eran inmensas y había seres más poderosos que él. Ese lugar fue, de hecho, uno al que incluso los señores tuvieron que rendirse. Decidió olvidarse de la pesadilla. A su vez, siguió el sistema más de cerca. Si cambiar el mundo fuera del sistema no era posible, ¿qué tal si lo intentaba desde dentro? Por eso lo intentó. Y sin darse cuenta, ya se había convertido en un guardián del sistema. Y ahora, después de 900 años, un hombre con el mismo sueño que esa pesadilla se paró frente a él. Mientras lo miraba fijamente, Samengaram olvidó todas sus órdenes. Le ordenaron capturar a este hombre vivo y matar a todos los demás. Pero ya no podía pensar en eso. Jaewan. Sin embargo, Samengaram no podía aceptarlo. Ahora era el guardián del sistema. Era el sistema mismo, así que no podía permitir que Jaewan lo destruyera. Nunca salvarás a nadie con ese mundo. Y su verdadera lucha comenzó a desarrollarse.
Una espada contra un puño. Era una lucha para cada uno salvar su propio mundo. Dos poderes se enfrentaron, lo suficiente como para destruirlo todo. Estaban a la par. Samengaram gritó, bien. Se sintió como si lo hubieran enviado 1000 años atrás en el pasado, al momento en el que luchó contra la pesadilla. Haiwan también se sumergió en la pelea. Ambos se olvidaron del mundo. Solo se concentraban en el oponente que tenían enfrente. Entonces, los puños de Samengaram estallaron en su llama oscura, preparando el golpe final. Al impactar contra el mundo del sistema vomitó algo desde su interior. Guardián oscuro. Un ser fue invocado. Tenía la forma de un ángel, pero blandía una lanza oscura. El ángel oscuro atacó a Haiwan. Fue un ataque que personificó los miles de años de Samengaram. Haiwan preparó sus espadas. El poder de sus espadas emergió de ambas manos. Entonces, una energía oscura brotó de ellas, como una llama que se elevaba hacia el cielo. Un ataque que destruyó todo lo que existía. El cielo se oscureció y algo cayó de él. Era un cielo oscuro. El mundo estaba lleno de gusanos y no había otros seres vivos. En la cima del árbol de las imágenes, había un ojo, y Haiwan lo llamó el ojo de Echure. Era el que controlaba y gobernaba este mundo. Samengaram observó desde donde había aterrizado tras su caída y habló. Así que ahí es a donde te diriges. Es mi enemigo. Veo. Los hombros de Samengaram comenzaron a temblar. Estaba en la cima del árbol de las imágenes, al final de el lugar donde se sabía que se encontraba la primera pesadilla. Es terrible, esta es la verdad. Samengaram parecía no poder creer que el mundo en el que él creía se encontrara en ese estado en realidad. Tu mundo no será popular en las. Es una verdad demasiado brutal como para conocerla a cambio de perder la esperanza. Nadie querrá ver esto y vivir. Cadáveres y el ojo. Como si supiera cómo eran las. Samengaram continuó, pero, aún así, si hay personas que confían en su mundo, podrían encontrar la verdadera salvación desde dentro. Haiwan se rió. Pareces un poeta. Son todos los comandantes como tú. Termínalo. Haiwan levantó su espada. Y cuando estaba a punto de blandirla, Samengaram volvió a hablar. Corten mi conexión. Haiwan se detuvo. Samengaram sabía que Haiwan no tenía intención de cortar su conexión. Haiwan intentaba dejarlo vivir sin que se diera cuenta. No era propio de él. Creaste un mundo nuevo. Deberías estar preparado para cualquier cosa. Samengaram sonrió. Haiwan preguntó, unas últimas palabras. Si llegas a las, busca a Miad. Dile que te envié yo y te ayudará. ¿Quién es él? Miad Van de Clan. Lo encontrarás fácilmente. Haiwan asintió. Luego, cortó rápidamente la conexión y, al instante siguiente, penetró el corazón de Samengaram. Se dio la vuelta. Chung, Caimán y Sirwen corrieron hacia él. El mundo volvió a la normalidad y, a través de las ruinas del palacio, pudieron ver el cielo de. Habían ganado. Tras el fracaso del anterior equipo de expedición a las profundidades, hace 917 años y 244 días. Ahora estaba libre del Palacio de la Reencarnación. Capítulo 92, Camino de las Profundidades, 1. La Guerra del Renacimiento había terminado. Terminó con la liberación del Delas. Sin embargo, eso fue solo el principio. Haiwan habló con el paciente de rostro pálido en la sala de sanación de Gorgon Kep. Estabas vivo. Era Jagel Meng. Pensé que estabas muerto. Soy el líder de un clan de 10. No moriré tan fácilmente. Sonrió, pero sus heridas eran graves. Fue un milagro que sobreviviera. Todo es gracias al doctor de la desesperación. Cuando resultó herido, Chung acababa de regresar a Gorgon y atendió rápidamente a Jagel Meng. De no ser así, habría muerto. Escuché que derrotaste a Samengaram. Haiwan sabía que Samengaram había causado que Jagel Meng se encontrara en ese estado. Así que, en cierto sentido, Haiwan se había vengado de él. Fue un gran general.
Haiwan sabía que Jagel Meng quería decir algo más profundo. ¿Lo conocías? Todos los miembros de la familia Jagel conocen a la familia Samen. La familia Samen era una de las familias renombradas de las. Quizás ya lo sepan, pero ahora, ellos, también nos tendrán en la mira. Ellos. Las familias de renombre. Samen ya lo ha hecho, sin duda. El palacio pertenecía a los señores y a las familias renombradas. También mató a un miembro de las familias renombradas. Haiwan negó con la cabeza. No pasa nada. Ya no vendrán más. Jagel Meng abrió los ojos de par en par en estado de shock. Conseguiste. Conseguiste la puerta angosta. Haiwan asintió y Jagel Meng exhaló un suspiro de alivio. Eso es bueno, pero es demasiado pronto para sentirse aliviado. Lo sé. Haiwan comprendió lo que decía. Había advertido a los demás líderes sobre esto en una reunión anterior. Había otra forma, normal, de entrar en el caos. Los mataré de nuevo. Jagel Meng suspiró. Ahora podía creer que esas palabras eran ciertas. Si están aquí para matarme, incluso a costa de sus vidas, puede que valga la pena luchar contra ellos. Veo. Jagel Meng sonrió y se giró hacia la ventana. Parecía que por fin había una breve paz en. También se dio cuenta de que esta paz era posible gracias a una persona. Alguien llamó a Haiwan y él se levantó de su asiento. Cuídense mucho. Jagel Meng miró fijamente a Haiwan. ¿A dónde iba ahora? ¿Qué había más allá del camino que tomaría? ¿Era un camino que pudieran seguir? ¿O era su destino recorrer solo ese camino traicionero? Maestro. Haiwan se detuvo, sin mirar atrás. No es nada. Haiwan salió. Jagel Meng presentía que no volvería a verlo. Pero no pudo detenerlo. Mucha gente vino a ver a Haiwan. Los primeros en llegar fueron Chung y Caimán. Niño, no pienses en irte a escondidas. No te dejaré ir sola esta vez. Temían que Haiwan viajara solo a las. Sin embargo, quien fue a verlo tenía una razón completamente distinta. ¿Qué es? Era un hombre rubio con una sola ala plateada en la espalda. Saludó a Haiwan y habló. Tengo algunos asuntos que discutir, maestro. ¿Por qué no vino Euren? El canciller está ocupado con el trabajo que le encomendaste. Era Carlton. Está bien, adelante. Sí, señor. El primero es de la reunión. Carlton comenzó a informar lo que había preparado mientras Haiwan lo observaba. En cierto sentido, Carlton era similar a Samen Garam. Era alguien que quería mantener el orden. No se convirtió también en un despertador. La palabra clave, sospecha, permitía crear un mundo único. El mundo de Haiwan era, caída, mientras que el de Caimán era, gran mar. Entonces, ¿cuál era el mundo de Carlton? Haiwan sintió curiosidad. Y. Maestro, ¿estás escuchando? Ah, sí. ¿Dónde estábamos? Según la ley Gorgona, capítulo 24, línea 5, el comportamiento de no escuchar el informe de. No había cambiado nada, incluso después de despertar. Carlton sonrió y se detuvo. Estábamos hablando de la torre. ¿Qué torre? Carpe diem, señor. Haiwan recordó entonces la torre que había construido con Meikal. Ahora era más refinada y estable que cuando la construyó. ¿Qué pasa con eso? Hay quejas de que el tiempo pasa demasiado rápido. Ya veo. Es comprensible. Hay tasas de suicidio cada vez mayores entre quienes desafían el despierto. El tiempo era malo para el espíritu. Recibía un castigo por abusar del tiempo. Incluso Haiwan, por no consumir cuernos con regularidad, su cuerpo se estaba corrompiendo. Sin embargo, el despertar requería superar tales dificultades. Haiwan entonces habló. Lo tenemos demasiado rápido. Cámbialo por Meikal. Sí, señor. No pueden despertar simplemente repitiendo, puñalada, o, corte. Ordena al sistema que cree despertadores constantemente y elimina a quienes no quieran despertar. Entrenar para ascender en las etapas de adaptación también es una solución. Adaptación,
¿Realmente crees que es una solución? La gente tiene opiniones diferentes. El despertar no es la salvación. Uno podría encontrar vida en la adaptación. Carlton parecía tener pensamientos complicados cuando escuchó eso. Pasa algo malo. Hay un problema personal. Problema personal. ¿Qué es? Ahora soy un despertador de tercer paso. Supongo que ya lo sabes. Haiwan asintió. Pero no veo mi mundo único. ¿Qué? Eso era imposible. Todos los que se convertían en despertadores del tercer paso tenían un mundo único. Este variaba en forma y tamaño, pero no había casos en los que no se adquiriera un mundo único. Espera, tal vez su mundo único sea. Haiwan recordó las palabras de Samengaram. Le dijo que cada ser tenía su propio mundo, aunque no fuera único. Tal vez la adaptación y el despertar sean bastante similares en algún sentido. Haiwan tranquilizó a Carlton. No te preocupes. Quizás tu mundo único sea el propio sistema. ¿Es eso posible? Es una posibilidad. No lo sé todo sobre el despertar. Carlton luego preguntó, si mi mundo único es el sistema, ¿tendré que pelear contigo algún día? Fue una pregunta inesperada con un toque de humor. Pero Haiwan la consideró seriamente. Quizás. Si de verdad intentas proteger este mundo. ¿De verdad pretendes destruir este mundo? Sí. Entonces, incluso si intento protegerlo cuando llegue el momento, no cambiarás de opinión. Sí. Entonces serás destruido junto con él. Después de pensarlo un momento, Carlton preguntó, Maestro, lléveme con usted. Ah. Alas, señor. Haiwan no respondió. De hecho, mucha gente ya había mencionado el tema de la expedición. Supongo que ya es hora de elegir a quién llevar a las. No podía traer a todos. Las eran lo suficientemente peligrosas como para ahuyentar a los señores de las. Mientras Haiwan guardaba silencio, Carlton añadió, según la ley Gorgona, capítulo 3, línea 4, todos los capitanes guardianes tienen la responsabilidad de proteger al maestro de la fortaleza en caso de emergencia. Haiwan se rió. Pero ya no eres el capitán. Y no seré el maestro cuando me vaya. Carlton pareció sorprenderse por esas últimas palabras. Ya lo esperaba, pero ¿de verdad vas a dejar de ser un maestro? Carlton deseó que fuera mentira. Necesitaban una figura central para mantener el orden en el más que nunca. Los líderes incluso consideraban pedirle a Haiwan que se convirtiera en su rey. Sí. Me voy en una semana. Pero si te vas, Gorgona caerá. No. No te preocupes. Haiwan se giró hacia la ventana y miró el cielo. Tengo una idea para eso. Y Carlton se dio cuenta 4 días después de lo ridícula que era esa idea. Capítulo 93, Camino de las Profundidades, 2. Al cuarto día, tras el regreso de Haiwan tras destruir el palacio, la fortaleza Gorgona no celebraba la victoria. Demasiados habían resultado heridos o muertos. Habían ganado, pero estaban cansados. Tampoco estaban preparados para el inesperado giro de los acontecimientos. Fue Haiwan quien puso fin a toda la inquietud. Al cuarto día, convocó a todos los habitantes de la fortaleza Gorgona y declaró, comenzaremos la conmemoración de los espíritus perdidos durante 3 días. Todos murmuraban entre sí. No era extraño, pero aún así era impactante. Habían muerto demasiados como para siquiera intentar llorar a todos. Pero su preocupación se disipó justo después de que se descubriera una enorme tela, colocada justo debajo del escenario donde se encontraba Haiwan. Había miles de ataúdes dedicados a todos los caídos en la guerra. La gente estaba conmocionada. ¿Cuándo estuvo todo preparado? Levantaron la vista, pero Haiwan no estaba. Haiwan ya estaba bajando los escalones. Todos miraron a Haiwan en silencio mientras se acercaba a los ataúdes. Haiwan se paró frente a uno de ellos y miró hacia abajo. Isaac Kendall. Era el nombre de un héroe que se convirtió en un despertador de tercer paso, mató a un general menor y murió. Sin embargo, Haiwan desconocía el nombre. Pero hubo mucha gente así que murió. Haiwan puso su mano sobre el ataúd.
Dentro se encontraban las pertenencias de los fallecidos. No dejaba un cuerpo al morir, así que lo reemplazaban con sus pertenencias. Los ataúdes debían ser quemados cuando todo terminara. Haiwan cerró el ataúd. Luego continuó leyendo los nombres de otros ataúdes y cerrándolos al mismo tiempo. Raquel Belder. Colina Kasim. Parecía que Haiwan hablaba con esos espíritus perdidos para decirles que lo habían hecho bien. Uno a uno, los ataúdes se cerraron y la gente gemía y lloraba. Y después de que cada ataúd fue cerrado, Haiwan se puso de pie. Todos lo han hecho bien. La gente lloraba. Algunos gemían a gritos, mientras que otros lloraban en silencio. Sin embargo, debes saber que aún no ha terminado. La guerra apenas comienza. Entonces, desde atrás, dentro de la fortaleza, algo salió a empujones. En el carro había un objeto gigantesco que parecía una serpiente gigante mordiéndose la cola. La gente observaba el dispositivo con confusión. Después de un rato, alguien finalmente comprendió qué era. Puerta N estrecha. Es la puerta estrecha. Era el dispositivo que permitía a los señores vivos viajar al caos. Estaba desactivado. Tienes razón. Es la puerta angosta. La gente tembló. Era el dispositivo que desató el infierno para la gente de Destrúyelo. Destruye esa cosa, por favor. La gente gritaba. Temían que las fuerzas de las volvieran al. Haiwan permaneció allí en silencio. En cambio, dio una orden. Sáquenlo. De detrás de la puerta angosta, sacaron a un hombre. Estaba atado con cadenas mágicas. Muchos no lo reconocieron, pero quienes lucharon en el frente de la guerra sabían quién era. General. Es un general de las. La gente entró en pánico. ¿Por qué había un general aquí? No estaban todos muertos. Es la que. Fue impactante. Para la mayoría, la existencia de los generales era solo una palabra. Ni siquiera habrían tenido la oportunidad de luchar contra ellos, pues eran demasiado débiles. Pero ahora sabían contra quién luchaban, de quién habían obtenido la victoria. La que declaró, te arrepentirás de esto. Su voz estaba llena de poderosa energía espiritual. El Señor de las Tinieblas no te perdonará. Su voz paralizó a la multitud. Haiwan tenía razón, la guerra no había terminado. La gente empezó a perder la esperanza, que dio paso a la desesperación. ¿Por qué lucharon contra esos terribles señores? ¿Por qué el maestro trajo a ese general a ese lugar? ¿Qué iban a hacer con el general? Matarlo. Pero ¿qué pasaría si eso enfureciera aún más a las? Dejarlo ir. ¿Qué pasa si filtró información? No pudieron decidirse y le pidieron a Haiwan que lo hiciera por ellos. La respuesta fue simple. Ya es suficiente. La espada de Haiwan blandió las cadenas que ataban a Lake, liberándolo. La multitud quedó atónita. Lake cargó de inmediato contra Haiwan, intentando al menos asestarle un golpe antes de morir. Pero era una falsa esperanza. El brazo izquierdo que intentó golpear fue amputado. ¡Arg! Luego, le cortaron el brazo derecho y ambas piernas. La sangre manó a borbotones de su cuerpo, convirtiéndose en un polvo plateado. La gente no podía creer lo que veía. Ja, ja 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 ja. Lake se rió maniáticamente en el suelo con su cuerpo sin extremidades. Mátame. No, no morirás. Lake miró a Haiwan en estado de shock. ¿Qué? Si no me matan, morirán todos. El ejército de la oscuridad vendrá a acabar con ustedes. Por eso te dejo vivir. Haiwan declaró mientras la multitud los miraba en silencio. Regresa y dile esto a tu maestro. Si quiere guerra, ven. Lo esperaré en la copa del árbol de las imágenes. Lake ni siquiera pudo responder cuando la puerta angosta se activó. El dispositivo comenzó a emitir una luz brillante. Haiwan añadió, claro, eso sí tiene las agallas de suicidarse. Haiwan pateó el cuerpo de Lake hacia la puerta angosta, y la luz la envolvió. Al instante siguiente, las puñaladas de Haiwan se dirigieron hacia la puerta angosta. La puerta que acobardó durante siglos había sido destruida.
Haiwan declaró, ahora declara la guerra contra las. ¿Qué significa esto? Todos se habían reunido en la oficina de la fortaleza Gorgona. Chung sacudía la cabeza, sorprendido. La gente le gritaba a Haiwan, a lo que él frunció el ceño. En ese momento, la sala empezó a cambiar. Fue una alucinación poderosa. Los oficiales que estaban dentro se quedaron confundidos, como si hubieran olvidado por qué estaban allí, y salieron. Haiwan se giró entonces hacia el mago que acababa de aparecer de la pared. Gracias. Sabía que estabas loca, pero realmente estás loca. Era Sirwen. No dijiste que renunciabas como maestro. ¿Por qué? Fue para la guerra. Sirwen gritó. Ya lo sé. Me refiero a por qué. Haiwan respondió con calma, es para que estés seguro. Capítulo 94, Camino de las Profundidades, 3. Guerra por la paz de. ¿Qué se suponía que significaba eso? Sirwen comprendió de repente que si existía una guerra que finalmente traería la paz, solo podía significar una cosa. Estás intentando enfrentarte al Señor de la Oscuridad en la que había regresado, así que el mensaje ya debería haber sido entregado al Señor de la Oscuridad. Pero, aún así. No. De ninguna manera. El Señor de las Tinieblas no vendrá hasta aquí solo. Sirwen comenzó a murmurar para sí misma en pánico, mientras Haiwan la miraba en silencio. Sí. Un señor no puede ausentarse de su trono o representaría un gran peligro para él. Una guerra de las no es tan fácil. Haiwan asintió. Supongo que sí. Espera, ya esperabas eso. Por supuesto, pero podrían enviar un comandante o dos. ¿Un comandante o dos? Sirwen se quedó atónita. Estás loco. No enviarán solo a un comandante. Podrían venir al menos 3, o 4. Y si tenemos miembros de las familias de renombre, será un peligro aún mayor. Bien. Si los derrotamos, será el comienzo. Sirwen miró a Haiwan en silencio. En cierto sentido, tenía razón, la muerte de los comandantes significaría un gran cambio en el equilibrio de poder en las. El Señor de la Oscuridad estaría demasiado ocupado manteniendo la paz en su propia región debido a la ausencia de comandantes y no molestaría durante mucho tiempo. Sin embargo, este era un escenario solo si Haiwan podía derrotar a esos comandantes. Para tu información, en caso de que no lo sepas, los comandantes son mucho más poderosos que Samengaram. Lo sé. Y en tu estado espiritual actual, no tienes ninguna posibilidad de vencer ni a uno solo de ellos. Supongo que no puedo negarlo. El espíritu de Haiwan había resultado dañado debido a la pelea anterior, pero no parecía estar preocupado. ¿Estás aquí para preguntarme eso? Creí que no te interesaba. Entonces Sirwen miró fijamente a Haiwan. Estoy aquí para conseguir lo que me prometieron. ¿Lo prometiste?, preguntó Haiwan, y Sirwen exhaló lentamente y preguntó, ¿qué conseguiste en la octava puerta de las 8 puertas del infierno? Registro de las profundidades. Ese era el libro que Haiwan había encontrado. Un recuerdo del ser que creó la habilidad. La historia desde que Mulak creó el equipo de expedición hasta que éste regresó. En realidad. Sí. Sirwen tembló. Haiwan no lo sabía, pero Sirwen había viajado por todo él en busca de cualquier rastro de su padrino. Mulak, quien se decía que había llegado al final de las, desapareció después. Sin embargo, no había rastros. Los miembros que acompañaron a Mulak en la expedición habían perecido hacía tiempo, y ella no podía simplemente subir a las y preguntar. El ser a la entrada de las tampoco le permitió pasar. Por fin lo encontré. Estaba llena de alegría. Durante más de 900 años, había buscado alguna pista o rastro. Y ahora lo había encontrado. Y pensar que estaba almacenado dentro de la habilidad. Entonces Sirwen le preguntó nuevamente a Haiwan. ¿Estás seguro? ¿De verdad es de Mulak Armelt? Sí. Mulak Armelt, tu padrino. ¿Y por qué debería confiar en ti? Haiwan cerró los ojos, comenzó a buscar en su memoria y luego comenzó a recitar. Fue en la parte del tronco del árbol de la sexta región donde encontré ese,
huevo. En la región de los duros inviernos, el huevo me esperaba con su precioso resplandor. Estaba confundida. Era la primera vez que encontraba un huevo. Mi madrina me contó una vez la experiencia, pero no me ayudó en absoluto, ya que estaba demasiado asustada. Ser madre no era algo que se pudiera seguir simplemente escuchando a alguien. Sirwen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía de qué se trataba la historia. ¿Cómo podría olvidarlo? Del huevo surgió una pequeña vida. La que nació del sueño, y la que vivirá con él. Sirwen escuchó en silencio la historia de Haewan. Sí, los dedos que sostuvieron el sueño, las manos que pueden crear el mundo y los ojos que pueden verlo. Me di cuenta de que mi madrina tenía razón. Haewan abrió lentamente los ojos y se encontró con los ojos llorosos de Sirwen. Entonces, terminó la última frase. Me había enamorado. Era una voz tan dulce, como si viniera de un amante. Sirwen de repente se sonrojó y retrocedió. ¿Qué? Ella resbaló y cayó de caderas. Haewan preguntó con indiferencia, ¿confías en mí ahora? Sirwen gritó inmediatamente. No leas los recuerdos de otras personas como si fueran tuyos. Sirwen se levantó de nuevo. El recuerdo que Haewan había leído en voz alta era de cuando Mulak la encontró por primera vez en la sexta región. Entonces todas las pesadillas nacen de huevos. Además, ¿dónde está este tronco de árbol invernal? Está en la región norte del árbol de las imágenes, en las. Todas las pesadillas nacen del sueño dentro del árbol de las imágenes y se encuentran en huevos. No, espera. Esto no es lo que quería saber. Le preguntó a Haewan, ¿qué más? ¿Había algo más? ¿De más? Una palabra para mí. ¿O algo? No hay nada. Haewan lo pensó un momento y respondió, no estoy seguro. Quizás sí, quizás no. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No es un simple libro. Es como una compleja mezcla de recuerdos. Haewan se había desmayado durante días por la cantidad de recuerdos que acudieron a su mente la primera vez. Al despertar, se dio cuenta de que el problema no era la cantidad de recuerdos, sino su forma. Forma de la memoria. Sí. No estaba seguro de por qué, pero los recuerdos que Mulak dejó no estaban en orden cronológico. Eran fragmentos cortos de recuerdos dispersos, y Haewan debía reorganizarlos para poder leerlos y comprenderlos por completo. Así que no puedo decírtelo aunque quisiera. La parte del recuerdo que acabo de contarte es de las pocas que tengo claras. ¿Qué? Esto es injusto. Gritó. Había cumplido con su parte del trato, pero lo que recibió no estaba completo. Haewan se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué buscas a Mulak? Porque es de la familia. ¿Por qué te importa? Porque si necesitas sus recuerdos, será mejor que viajes conmigo. Además, fue en las donde desapareció, así que tiene sentido. Sirwen miró a Haewan y comprendió que esa era su intención desde el principio. Sin embargo, las eran un lugar que todas las pesadillas debían visitar algún día, así que no era una mala oferta. Simplemente, a Sirwen no le gustaba la sensación de seguir los deseos de Haewan. De repente, a Sirwen se le ocurrió una idea. Estaba segura de que, al menos, le causaría algunos problemas a Haewan. Espera. El recuerdo, dijiste que era la forma del recuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces tengo una idea. Haewan se encontraba en un espacio de Menschenel familiar. Un espacio con suelo de baldosas y paredes rosas. Haewan preguntó, ¿no dijiste que nunca más me permitirías venir aquí? Bueno, cambié de opinión. Dijiste que tu privacidad importa. Dije que cambié de opinión. Era el laboratorio personal de Sirwen. Jugueteó un rato con el panel de control holográfico y luego habló con voz alegre. Ven. Ya terminé de prepararme. Haewan caminó hacia el centro de la habitación donde estaba Sirwen. Entonces, desde el techo, descendió una especie de dispositivo metálico. ¿Qué es eso?
Jaewan observó el dispositivo con recelo. El dispositivo metálico tenía forma de cruz y correas que seguramente servían para atar a alguien, lo que le recordó a los antiguos instrumentos de tortura. Es un dispositivo que nos ayudará a conectarnos. Conectar. Uf. No te lo expliqué ya. Es el apretón. Apretar. La definición de la palabra describía lo que ocurriría, pero de una manera muy distinta a lo normal. El término era usado por pesadillas, para vincular a otro espíritu por la fuerza y extraerle la memoria al objetivo. Solo puedes decir que eres una pesadilla, si has hecho un apretón. Esa era una frase famosa entre las pesadillas. Apretar solía ser realizado por pesadillas, sin motivación ni inspiración. Era un acto que no solo brindaba el recuerdo, sino también la sensación y el aprendizaje de alguien con experiencia. Por eso, las pesadillas, que realizaban un apretar, no tenían que preocuparse por necesitar inspiración. Por supuesto, el resultado del apretar dependía de la calidad del espíritu objetivo. Pero no sabía que sería mi primera experiencia. Sirwen miró a Jaewan. Había vivido 2000 años, pero nunca lo había hecho, pues se oponía a la idea de exprimir la experiencia ajena. Dijo que no era un verdadero arte. Sin embargo, a la mayoría de las pesadillas, no les importaba. Estaban demasiado concentradas en construir torres. Entonces, ¿puedo simplemente acostarme aquí? Sí, dijo Sirwen, sonrojándose ligeramente. Tampoco usó el apretón, por la naturaleza erótica del comportamiento. Las pesadillas valoraban el espíritu, y el acto de apretón hacía que una pesadilla conectara completamente con otro espíritu. Sirwen sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos, mientras Jaewan preguntaba, ¿por qué te tiemblan las manos? Cállate. Voy a empezar. Seguir. Sirwen se mordió el labio. Veamos si puedes estar tan relajado después de que empecemos con esto. El escuece implicó un proceso muy doloroso para el objetivo. En el momento siguiente, decenas de tentáculos espirituales salieron del espíritu de Sirwen y cargaron contra Jaewan. El espíritu de Jaewan fue mordido por los tentáculos y se escuchó un fuerte jadeo. Pero fue Sirwen quien soltó el jadeo, no Jaewan. Entonces empezó el escuece. Capítulo 95, Camino de las Profundidades, 4. Su energía espiritual es. El espíritu de Jaewan era inmenso, más allá de la imaginación de Sirwen. La cantidad de recuerdos que inundaban su mente era simplemente incontable. Puaj. Intentó mantener la compostura. Si no se concentraba, podría quedar atrapada en el espíritu de Jaewan o quedar traumatizada para el resto de su vida. Tras un tiempo intentando luchar contra las oleadas de recuerdos, una poderosa sensación la invadió. Una sensación de conexión. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un vasto espacio. Un espacio oscuro con innumerables estrellas. Se estremeció de emoción. Era una sensación que no había sentido antes. Entonces, los otros, pesadillas, tenían razón. No le gustaban demasiado las palabras que, Nightmares, usaba para describir la sensación de conexión. El sentirse mejor que el sexo, o el placer inimaginable, todo le parecía demasiado subido de tono y vulgar. Pero esto fue mucho más que cualquiera de esas explicaciones. Entonces, este es el interior de un despertador. En el vasto espacio, innumerables estrellas contaban sus historias. Sirwen evitó cuidadosamente ser absorbida por sus gravedades y viajó por el espacio. No puedo ir muy lejos o caeré en un estado inquietante. Simplemente encontraré los recuerdos de mi padrino y me largaré de aquí. Escuece, también representaba un peligro. Al fin y al cabo, se trataba de conocer directamente el mundo de otro de la forma más íntima. No era raro que una Nightmare se enamorara del objetivo después de escuece. No quiero enamorarme de este tonto. Su respiración se volvió pesada y su cuerpo empezó a calentarse. Su mundo chocaba con el de Jaewan. Era como un apareamiento.
Una sensación más poderosa que cualquier deseo sexual. Sirwen luchó con todas sus fuerzas contra esas sensaciones y buscó. Padrino, por favor, Entonces lo encontró. Una estrella que parecía haber sido creada recientemente y que transmitía una sensación muy similar. Era la energía de Mulak. Sirwen se acercó rápidamente y oleadas de recuerdos la asaltaron. Ah. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya casi estaba allí. Él está ahí. Mulak Armelt. Uno de los 13 grandes, maestros artesanos. Quien creó torres legendarias incluso antes de cumplir los 1000 años, y creó aún más. Recordaba con claridad lo brillante que era su padrino. Incluso actuaba como si conociera el futuro. Por eso Sirwen no podía comprenderlo. Mulak era grande en todos los sentidos, desde la construcción de una torre hasta su poderío físico. Incluso en nadie debería haber podido hacerle daño. Sin embargo, desapareció, sin dejar una palabra a su ahijada. Mulaco. Sirwen finalmente encontró un rastro. Pero, ¿por qué? No podía acercarse más. Era como si nadara en el mar, contra la marea más fuerte. Entonces miró más allá y vio meteoritos volando en su dirección. ¡Guau! Unas partículas la impactaron y Sirwen fue arrastrada. El recuerdo de Mulak desapareció de su vista, su cuerpo fue arrastrado por el mar de meteoritos. Luego, al cabo de un rato, sintió que se había detenido en un lugar donde había gravedad. Estaba dentro de cierta estrella. Maldita sea. Maldita sea. Ella lo sabía. Estoy en lo siniestro, punto. El lugar de la inconsciencia. Mulak le dijo una vez que todas las habilidades alucinógenas se crearon con lo siniestro, como motivación. Necesito encontrar un Pathfinder. Solo había una forma de escapar. La única conciencia que existía en el espacio era la que conocía la salida. Se llamaba Pionero. Sirwen miró rápidamente a su alrededor. Estaba en cierta ciudad y había innumerables personas caminando. Espera, este lugar. Ella conocía este mundo. Era un mundo famoso entre las pesadillas. Copió directamente la moda de este mundo. Era un lugar muy visitado por las pesadillas, a través de la raíz del árbol de las imágenes. Era el mundo que los cultivadores no habían encontrado durante mucho tiempo porque las pesadillas lo habían estado protegiendo. Mundo 294, Tierra. Siniestro, siempre se forma con el mundo natal del objetivo como motivo. Ya veo, así que era de la Tierra. Luego oyó a la gente susurrar. Simplemente cayó del cielo. De ninguna manera. Al menos llevaba ropa que no era rara en el mundo 294. Actuemos con calma. La gobernante de Siniestro era la propia inconsciencia. Si se descubriera que era un ser externo, el mundo se volvería contra ella y comenzaría a atacarla para erradicar al huésped no invitado. Luego ella se mezcló con la multitud. Uf, no puedo conseguir ningún trabajo, hombre. ¿Hay algún subsidio por desempleo o algo así? La gente hablaba de vivir. Ni siquiera puedo pagar mis préstamos escolares. Sí. Bueno, todavía tengo que terminar la escuela, así que... La gente hablaba de escuelas. Oye, ella está muy buena. Maldita sea, esa chica es linda. La gente hablaba de Sirwen. Tras varias conversaciones, Sirwen evaluó rápidamente cómo era esta tierra. Fue entonces. Alejarse. Había un chico con una gorra de béisbol. Parecía que huía de algo. Al pasar corriendo, Sirwen vio su rostro y se quedó atónita. Parecía la persona que conocía. Esperar. Capítulo 96, Camino de las Profundidades, 5. Ella extendió la mano y cuando su dedo tocó el hombro del niño, sintió una chispa de electricidad. ¡Kie! Gritó. Entonces se dio cuenta de que había encontrado a su objetivo. Pionero. Ella empezó a correr tras el niño, pero había otros detrás de él también. Alto. Alto ahí mismo. Había hombres con uniformes azules. Son ellos los pacificadores aquí.
Entonces se escuchó un grito de la gente que los rodeaba y todos decían la misma palabra: policía. El niño apareció de nuevo. ¡Qué tontería quedarse como un niño! Oye. Agarra a ese niño, por favor. Fue muy extraño. ¿Por qué era un delito quedarse siendo niño? Sirwen lo siguió rápidamente y pronto encontró al niño en un callejón sin salida, rodeado de policías. Ríndete, chico. Mientras veía a la policía acercarse al chico con un tubo de metal en la mano, sintió que algo andaba mal. Justo entonces, un policía que custodiaba la entrada del callejón la advirtió. Oye, señorita. Este lugar es peligroso. Sigue así. ¿Qué hizo? Se negó a hacerse adulto, le informó el policía entre risas. Es un delito que se castiga con la muerte. Sirwen se quedó atónita. La Tierra parecía un lugar muy extraño si fuera real. Sin embargo, no parecía real. Nunca había visitado la Tierra, pero podía verlo. Están todos locos. ¿Qué le están haciendo al niño? Señora, Entonces el policía le habló y notó algo en su cabeza. ¿Te ves raro? No es un disfraz de Caspla. Estaban mirando sus cuernos. Maldita sea, debería haberlos escondido. Señorita, ¿puede mostrarnos su identificación? Debía tener cuidado de no llamar la atención, pero era demasiado tarde. Se concentró en activar su magia para matar a estos hombres y salvar al pionero, pero... ¿Qué? El fuego que se acumulaba en sus manos se extinguió inmediatamente tan pronto como comenzó. Mi magia no funciona. Y ese fue su error. Los policías, al ver cómo el fuego se acumulaba en sus manos, empezaron a transformarse como demonios. Alerta, alerta. Entidad no registrada encontrada. Quítalo. Los policías la atacaron. Sus ojos estaban llenos de hambre y lujuria mientras agarraban a Sirwen. Miró a su alrededor en busca de ayuda mientras un policía le tapaba la boca, pero no había nadie. Sintió un miedo terrible. Este era el mundo dominado por la inconsciencia. Mover. Se escuchó la voz de un niño y uno de los policías cayó. Entonces, se oyó el sonido de una flauta al ser blandida de nuevo, cada vez acompañado por el sonido de un cráneo al ser aplastado. La sangre de alguien salpicó las mejillas de Sirwen. Y cuando el último policía cayó frente a ella, apareció un niño cubierto de sangre. Sirwen pensó, este hombre no cambia ni siquiera siendo niño. Entonces el niño se volvió hacia Sirwen y le preguntó, ¿quién eres? El buscador de Uncanny siempre tomó la forma de la edad consciente del objetivo. Entonces, este chico es él. Sirwen se divirtió. Ese hombre orgulloso realmente tenía la mente de un niño. Pero debería haber sido obvio. Como le había dicho el pequeño Haewan, este mundo obligaba a todos a convertirse en adultos. Considerando que el mundo de Uncanny se creó para simbolizar la realidad, parecía que la Tierra real podría ser bastante similar en cierto sentido. Mientras Sirwen organizaba sus pensamientos, el pequeño Haewan habló. Entonces, supongo que te dejaste llevar por la ola de los recuerdos. ¿Ola de recuerdos? Sí, a veces hay partículas de memoria que son arrastradas por meteoritos. Es la primera vez que viene un ser vivo como tú. El pequeño Haewan parecía estar emocionado por eso. ¿Has vivido aquí toda tu vida? Sí. ¿Y siempre te persiguen? Sí. ¿Por qué intentan convertirte en adulto? La pregunta fue inesperada, tan pequeña que Haewan empezó a pensar. No había forma de que tuviera una respuesta. Era un mundo hecho de inconsciencia. No había forma de que existiera una regla con una razón. Porque todos los demás son adultos. Sirwen se quedó atónita. Era muy sencillo. Todos en el mundo eran iguales, de cierta manera, y no aceptaban ninguna diferencia. Haewan preguntó, ¿cómo es él? Él, yo, exterior. Sirwen sonrió. ¿Cómo debía explicárselo? ¿Qué haría feliz a este chico? De hecho, no sabía mucho sobre Haewan. Él es como tú. Es un adulto. Sirwen reflexionó un momento y respondió, no,
es un niño. Hye-Wan pareció alegrarse con esa respuesta. Era tan lindo que Sir-Wen sintió ganas de abrazarlo fuerte, pero el chico volvió a hablar. Tendré que sacarte de aquí. ¿Sabes cómo? Sí. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Llevar los recuerdos perdidos al lugar correcto. Sir-Wen entendió lo que quería decir. Al fin y al cabo, por eso se llamaban pioneros. También trajiste algunos recuerdos contigo. Esas partículas en tu ropa. Son partículas de memoria. Se dio cuenta de que tenía trozos de rocas blancas y brillantes en la ropa. Parecían partículas de meteorito. Las retiró con cuidado. Creo que también hay de emergencia. ¿Ves esos rojos? Eso siquiera existe. Cuanto más rojo esté, más grave será la emergencia. Si no lo devuelvo a su estado original, podría estar pasando algo en el exterior. Sir-Wen pensó entonces en la situación exterior. Los señores de las podían atacar en cualquier momento. ¿Cuál sería la emergencia más grave? Esperar. Ella se puso pálida. Capítulo 97, Camino de las Profundidades, 6. Había pasado una semana desde que Sir-Wen conoció al pequeño Hye-Wan. Pudo verlo dormir junto a las alcantarillas y robar comida de las licorerías. Luego, se fue a un terreno más alto para conectar con el Wi-Fi público. Cuando se abre un paso, la recepción se vuelve inestable. Y cuando se abrió un pasaje, fue a buscar partículas para recuperarlas. Sir-Wen empatizó con el chico. Aunque sabía que este mundo no era real y solo era parte de su imaginación, aún así tenía que preguntar. ¿Estás bien? Con esta vida. No pudo añadir la última parte. ¿Qué pasa con eso?, preguntó el pequeño Hye-Wan. Para él, esta era la vida normal. No necesitaba nada más. ¿Haces algo más? Aparte de devolver esos recuerdos. Parecía que el chico ni siquiera lo había pensado. Sir-Wen pensó que se había equivocado al preguntar eso. Le parecía cruel darle esperanza a quien la desconocía. Entonces el chico habló. Veo recuerdos. ¿Recuerdos? Sí. El niño sacó algo de su bolsillo. Eran piedras blancas. No envió todos los recuerdos de vuelta. Sir-Wen se dio cuenta de que eran partículas de recuerdos. Preguntó, ¿puedes hacer eso? No causará problemas. Hye-Wan negó con la cabeza. Debería estar bien. No es tan importante. ¿Cómo lo sabes? Por el color. Según él, los recuerdos se diferenciaban en colores, blanco, verde, azul y rojo, en ese orden de importancia. Los recuerdos blancos no eran realmente importantes. Mientras el niño acariciaba la roca, los recuerdos surgieron como un holograma. Era el recuerdo de cuando la madre de Hye-Wan lo sostenía cuando era joven. Te leeré este libro hoy. Era un libro famoso que incluso Sir-Wen conocía. Estaba incluido en los 200 libros recomendados para construir una buena torre. Fue, algo con un príncipe, creo. Luego comenzó a concentrarse en la madre. Entonces el principito fue a la Tierra. Sí, lo hizo. Se trataba de un príncipe. Un principito que había vivido en el asteroide B612 bajó a la Tierra. Así dijo el principito, solo con el corazón se ve bien, lo esencial es invisible a los ojos, punto. El principito creía en el poder de la imaginación, o en el poder de ver las cosas importantes ocultas a simple vista. Pero Sir-Wen conocía el final de la historia. No había forma de que el principito pudiera seguir viviendo sin aceptar lo que le esperaba. Así que, para terminar la historia, el principito tenía que morir. La única manera de mantener su inocencia era mediante la muerte. ¿Pero qué pasa con el mundo cuando el principito se va?, preguntó el niño. Su madre se sorprendió. Era una pregunta que nunca se había hecho en un mundo donde a la gente no le importaba. El mundo que dejó atrás el principito. Eso es. ¿Quién salva ese mundo entonces? Sir-Wen se quedó en silencio. Ese mundo es. La joven madre reflexionó. ¿Cuál sería la mejor manera de evitar que el niño sufriera daño?
Por supuesto que el principito lo salvará. Pero está muerto. No, no está muerto. Entonces, llegó la historia. Una mentira inventada por un adulto para el niño. Él vive en la Tierra. Afirmó que el principito no había muerto y que seguía vivo para salvar el planeta. Era mentira, una historia falsa. Pero el niño escuchó atentamente, como si realmente lo creyera. Sirwen entonces se dio cuenta de que la historia era la base de su vida. Al momento siguiente, sintió que su corazón se hundía. Porque este recuerdo era de color blanco. Porque era poco importante. Este hombre, hasta donde había renunciado a la vida. En ese momento, un receptor Wi-Fi a lo lejos empezó a hacer ruido. El pequeño Jaewan se levantó de inmediato. Lo encontramos. La salida para ti. En lo alto de un rascacielos había un extraño agujero. El pequeño Jaewan y Sirwen lo miraron, y entonces él habló. A ese lugar yo lo llamo, puerta para perros. Puerta para perros. Era un nombre raro, pero comprensible. Una puerta para perros era demasiado pequeña para que pasaran adultos normales. Sirwen se sintió un poco mal al pensar en irse de allí. Era extraño porque lo odiaba muchísimo cuando quedó atrapada por primera vez. Me habría quedado más tiempo contigo si hubiera tenido más tiempo. No lo necesito. Sirwen volvió a preguntar, pero te gustaba tenerme cerca, ¿verdad? No respondió. Sin embargo, a Sirwen le gustó el silencio. Era la mejor respuesta positiva que el chico podía dar. Tenemos que subir. Creo que tenemos que llegar al tejado. Ambos empezaron a subir las escaleras del rascacielos. La puerta para perros no permanecía abierta mucho tiempo. Sirwen jadeaba mientras subía corriendo. Eres rápido para ser tan joven. No soy joven. ¿Cuántos años tienes entonces? Me olvidé. Sirwen preguntó nuevamente. ¿Cuántos años crees que tengo? Alrededor del año 2000. Es un poco molesto escucharlo, incluso aunque fuera cierto. Todas las personas que están afuera viven tanto tiempo. No todos. Pero se convierten en adultos, no. Sirwen no pudo responder, quería negarlo. Quería decir que había quienes se hacían adultos por fuera, pero permanecían jóvenes por dentro. Capítulo 98, Camino de las Profundidades, 7. Alerta, alerta. Eliminar infiltradores. Los adultos de los alrededores del edificio comenzaron a perseguirlos. El pequeño Jaewan mató rápidamente a quienes les bloqueaban el paso mientras subían corriendo. Sirwen quiso preguntar, ¿no les tienes miedo? Sin embargo, ella sabía la respuesta. Él diría. No tengo miedo. O bien, son solo números. No son reales. Es hora de que nos separemos. Habían llegado al tejado. Esa es tu salida. Había un agujero un poco más lejos de la cerca del tejado, justo al alcance de un salto. Se hacía cada vez más pequeño. Quítenlos. Más adultos salieron corriendo por la puerta hacia el tejado. El pequeño Jaewan luchó por contenerlos mientras hablaba. Tengo una pregunta. Tengo amigos afuera. Sirwen no podía preguntar. Tenía un amigo. Muchos lo querían. Chung, Caimán, Euren, Carlton, líderes de los 10 clanes y otros. Pero eran sus amigos. Fue reverenciado, admirado y venerado. Sin embargo, nadie lo comprendió. Era demasiado poderoso. Alguien más allá de la imaginación. Sí. Muchísimo. Era solo un hombre, después de todo. Él también se sentiría solo. Ese Irwen entonces se dio cuenta de que Jaewan había estado solo durante demasiado tiempo. Veo. No pudo ver el rostro del pequeño Jaewan mientras respondía. De repente, se le saltaron las lágrimas al mirarlo. Sabía que era imposible, pero tenía que preguntar. Abrazó al chico con fuerza por la espalda. ¿Qué? El pequeño Jaewan se estremeció ante el contacto repentino. ¿Quieres venir conmigo? Salgamos de aquí juntos. ¿Juntos? Sí. El niño respondió, no. Tengo que quedarme.
Aunque no hubiera nadie cerca, aunque el mundo mismo estuviera en su contra, el chico decidió quedarse. Para proteger este mundo. Para nunca rendirse. Sirwen entonces se dio cuenta de que su madre tenía razón. Esa historia inventada no era mentira en absoluto. El principito no había renunciado a este mundo. Ahora, vete. Siren sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí. Me voy. Sirwen se dio la vuelta. Al igual que el niño, tenía un trabajo que hacer. Pero tal vez, esto no sea una despedida después de todo. Miró al chico que corría contra innumerables adultos que se precipitaban hacia su propio mundo. Sirwen pensó, quizás debería contarle sobre el chico. Cuando se sintiera solo, o cuando ya no pudiera soportar la carga que había recaído sobre él, tal vez entonces ella se lo contaría. Adiós, principito. Cuando se dio cuenta, estaba de nuevo en la ola de los recuerdos. Debería renunciar a la memoria del padrino. No podía arriesgarse a caer de nuevo en siniestro. Además, no estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que entró. Aún no conocía el flujo del tiempo. Pero creo que ahora puedo hacer una buena torre. No pudo encontrar los recuerdos de su padrino, pero su nivel como pesadilla había aumentado. Debería unirme a su equipo de expedición. Haré que me cuente los recuerdos lentamente. Mientras sostenía la partícula roja pensó, oh, no comprobé de qué se trataba este recuerdo. El rojo era un recuerdo importante, según lo que oyó. Lo acarició, comprobando de qué se trataba. El recuerdo llegó a su mente, y dentro de él estaba la información del registro de las profundidades, de Mulak. Se trataba de un ser que Mulak había conocido antes de entrar en el desastre de catástrofe del Rey Único. Catástrofe del Rey Único. Ella leyó el recuerdo. Información. Individual, catástrofe del Rey Único. Título, el primer despertador, desastre del Rey de los Hombres Muertos. Potencia aproximada. Descripción, sellado por la fábrica del vacío, creada por los primeros maestros, al comienzo de etcétera, espada del vacío. Porque este recuerdo era rojo. No lo entendía. Tuvieron que atravesar la catástrofe para llegar a pero no necesitaban luchar contra él. Si quien entraba a era un adaptante en la etapa de general, o un despertado con su propio mundo, tenía derecho a entrar a Además, catástrofe no era un ser contra el cual se pudiera luchar. Y no había nadie lo suficientemente poderoso para luchar contra él ni siquiera los generales. Espera. Él es. Entonces, empezó a descifrar algunas de las acciones de Jaewan que no tenían sentido. De repente, sintió que su conciencia se hacía añicos. No. Tengo que detenerlo. Esperaba no haber sido demasiado tarde, pues cayó inconsciente. Sirwen despertó 2 semanas después, y fue después de que Jaewan se enfrentara a la catástrofe del Rey Único. Capítulo 99, Camino de las Profundidades, 8. Novena región. Palacio del Señor de las Tinieblas. La que apenas logró terminar su informe. Entonces se oyó una voz baja y tranquila. Ya veo, así que eso fue lo que pasó. La que se estremeció al oír esa voz. Incluso pensó en huir en lugar de denunciarlo él mismo. Era una pérdida tan grave. Habían perdido a 3 generales mayores y 10 generales menores. Era demasiado grave para pasarlo por alto. Además, Samen Garam solo era un general mayor, pero tenía el poder de un comandante. Y, sin embargo, había muerto en él. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Entonces. Garam murió. La que inclinó la cabeza con miedo. El hombre frente a él era la mano derecha del Señor de las Tinieblas. Lo mencionaban por su título. Estratega de la oscuridad. Había muchos estrategas y asesores, pero cuando se los mencionaba en generalmente se refería a este hombre. Samen Hun. Era el segundo comandante de la 9ª región y príncipe de la familia Samen. También era el hermano mayor de Samen Garam. Siempre pensé que así seguiría adelante. ¿Cómo estuvo su último momento? Quedó satisfecho. Sí,
señor, respondió Lake. Este hombre era temido no por su gran poder, sino por sus métodos despiadados y su profundo conocimiento. Buscar. Lake levantó la vista. No quería cruzar la mirada con el hombre, pero no tenía otra opción. Por favor, no me mates, pensó Lake. No entendía lo que Sameng-hun pensaba. Lake bajó la cabeza lentamente. No soportaba mirar a los ojos de Sameng-hun, que parecían verlo todo. Hace unos días, fui a... Quería tomar un poco de aire fresco. Raíces. ¿Hacia dónde se dirigía esta historia? Era un mundo oculto por esas pesadillas, así que lo esperaba con ilusión. Y de verdad que lo era. No sabía que existía. Lake pensó rápidamente. ¿De qué hablaba? Intentaba enviarlo a una misión de exploración a tierras remotas. No, no era así. Entonces, Lake se llenó de esperanza. Me está perdonando. Tal vez este hombre estaba pensando en perdonarlo por alguna razón desconocida. Quiero decir que no pude hacer nada en absoluto. ¿Quién hubiera imaginado que un producto podría ser tan fuerte? Y traje eso como recuerdo. Sameng-hun señaló un rincón de la habitación. Había una imagen que Lake nunca había visto. ¿Qué es eso? Era un dibujo con fondo beige, con la figura oscura y torcida en el centro. En la parte inferior, estaba escrito, Ceci en est paune paip, que no entendía. No eran palabras que se usaran en las. No es genial. Realmente lo es, señor. Lake accedió rápidamente. Él no sabía nada al respecto, y Sameng-hun lo había traído. Ese dibujo, ¿qué crees que es? Lake lo miró de nuevo. No lo sabía. Es una pipa de cigarrillo. Afortunadamente, parecía que la respuesta estaba cerca de ser correcta. Sí. Es un objeto que parece una pipa. Lake sintió cierta inquietud ante ese énfasis. Lake, entonces, puedes leer la frase de abajo. Disculpe, señor. No entiendo el idioma. Luego, Sameng-hun hizo un gesto con la mano y la frase fue traducida en el espacio de arriba. Esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Lake lo miró atónita. Era el dibujo de una pipa, pero las palabras decían que no. ¿Qué era eso? Sameng-hun habló entonces, asombrado. No es genial. Ese sí. Dibujó una pipa, pero lo negó. ¿Cómo se le ocurrió eso al creador? Lake ahora ni siquiera podía entender de qué estaba hablando. Lake, ¿de verdad crees que eso es una pipa? Ese sí, parece que. No, no es una pipa. Lake no pudo continuar. Sin embargo, seguimos llamándola pipa. No tiene la textura de una pipa, ni un lugar donde podamos ponerle relleno para encenderla. Al fin y al cabo, es solo un dibujo. Pero seguimos llamándola pipa de cigarrillo. No es raro. Correcto. Al fin y al cabo, solo era el dibujo de una pipa. No la pipa en sí. Lake asintió. Sí. Así es, señor. Sí, pero es igual con todo lo demás. Hay un montón de tubos, cada uno con un aspecto diferente. Pero seguimos llamándolos tubos. No es raro. Ese sí lo es, señor. Así que, después de reflexionar un poco, llegamos a esta pregunta, ¿qué es entonces una pipa de verdad? ¿Existe tal cosa? Lake volvió a mirar la pipa. Era una pipa, pero al mismo tiempo no lo era. Entendió lo que decía Sameng-hun, pero al mismo tiempo se sintió incómodo. Se trataba realmente de la tubería. Es una obra de arte increíble. Es difícil pensar en ello de esa manera cuando eres un adaptador viviendo dentro de un sistema. Lake asintió, pero él no lo entendía. Entendía la pregunta que planteaba la imagen. Pero ¿por qué era tan importante pensar en ella? ¿Ves por qué es importante ahora? Sí, señor. Es una obra realmente asombrosa. Sameng-hun asintió. ¿Conoces el arte? Gracias, señor. Entonces, ahora te toca a ti responder. Ese sí. Lake se estremeció.
Algo no estaba bien. Tuve una pregunta cuando vi el dibujo. ¿Qué es un general? Sameng-hun miró a Lake. Es un ser, poderoso y digno, entre todos en esta tierra. ¿En serio? Sí, señor. Ya veo. Pero entonces. Se hizo el silencio. ¿A quién se refiere? Ese sí. Se refiere a Vargas allí. Sameng-hun señaló a Vargas el escarchado, que estaba de pie en un rincón de la habitación. Oh Masija. Luego señaló a Masija la Blanca, en la otra esquina. Oyó. Finalmente, se señaló a sí mismo. La que no estaba segura de qué estaba pasando, pero él sabía que no le favorecía. Ese sí, señor. Ya veo. Entonces, ese es un general. Sameng-hun sonrió. Entonces, ¿qué eres? La que sintió que su corazón se hundía. ¿Eres tú un general? ¿Cómo debería responder? La que no supo qué responder. No lograste destruir un producto, y perdiste a todos tus camaradas, y aún así regresaste con vida. Sigues siendo un general, un ser poderoso y digno. Eso es. No pudo responder. Si afirmaba que lo era, significaba que era una vergüenza para todos los generales. Y, sin embargo, si decía que no, estaba deshonrando su rango de general. Al fin y al cabo, solo había una respuesta a esta pregunta. La que se dio cuenta. Veo. Su destino quedó decidido en el momento en que entró en esa habitación. La que cerró los ojos en silencio. Sameng-hun miró fijamente a la que, pegada a un lienzo con la cabeza cortada, y se frotó la barbilla. MMM. A esto lo llamaremos, esto no es un general. ¿Qué te parece? Es maravilloso, señor. Vargas el escarchado inclinó la cabeza. Parecía no importarle en absoluto lo sucedido, como si lo hubiera visto muchas veces. Sameng-hun rió y preguntó, ¿dónde están ahora? Perdimos el acceso a la puerta angosta, así que no estamos seguros, pero suponemos que ya ha llegado a la fábrica del vacío. Entonces, están justo al lado de las. Sameng-hun asintió. Prepárense para partir. Llamen a los comandantes quinto y sexto. Necesitaremos la aprobación del señor para convocar a los comandantes. ¿Cómo debemos proceder, señor? El señor está ocupado ahora mismo. No lo molestes con nimiedades como esta. Sí, señor. Los generales salieron de la sala y Sameng-hun echó un vistazo a su colección. Eran recuerdos que había coleccionado del mundo 294. Había dibujos, caricaturas e incluso consolas de videojuegos. Entonces se detuvo frente al último objeto. Fue por esta pieza que viajó al mundo 294. Un cuerpo vivo. Pálido y frágil. Parecía haber dormido mucho tiempo, por lo que estaba desnutrido. Este era el verdadero cuerpo del producto, que campaba a sus anchas dentro de. Era el cuerpo de Jae-wan, que Sameng-hun apenas había logrado adquirir mediante numerosos sobornos a las pesadillas de la Unión. Valor para suicidarme. ¡Qué palabras tan atrevidas!, sonrió Sameng-hun. A ver si tú también tienes ese valor. Entonces, la puerta de la habitación se abrió. Comandante. Sameng-hun se sintió molestado durante su tiempo a solas. ¿Qué pasa? Te dije que no me molestaras cuando estoy sola. Disculpe, comandante. Pero tengo una pregunta. ¿Qué es? Ya no tenemos la puerta angosta. ¿Cómo entramos ahora en él? Sameng-hun se burló, no lo dijo ya. Que lo persigamos si tenemos el valor de suicidarnos. Vargas quedó impactado por lo que acababa de descubrir. ¿No querrás decir? Sí, haremos lo que él quiera. Sameng-hun habló mientras concentraba su poder en su mano. El crimen de molestarlo durante su tiempo a solas era imperdonable. Eres el primero. Capítulo 100, Catástrofe, 1. 3 semanas después de que terminara la guerra, Jae-wan y su equipo de expedición a las profundidades estaban en la fábrica del vacío, la entrada de. Está aquí, murmuró mientras observaba el edificio a lo lejos.
Ya conocía el lugar gracias a los recuerdos de Mulak. Este edificio semicircular era la última puerta a la. Era lo que rodeaba el palacio del hombre muerto, el lugar del rey único catástrofe. Todos paren. Euren y Caimán rápidamente hicieron que las fuerzas que los seguían se detuvieran y se alinearan. Haiwan pensó, son demasiados. Había repetido muchas veces que no a todos se les permitiría entrar a la incluso si lo seguían, pero aún tenían un total de 3.000 soldados. Podemos unirnos incluso si somos débiles. Era el sueño más antiguo de. El sueño de todos era, al menos, intentarlo. Uf, esto es un desastre. Y el que necesita irse sigue inconsciente. Pensó mientras miraba a Sirwen, quien era llevada a lomos de Chung. Haiwan ya había decidido llevársela. No era por su carácter ni nada. Era simplemente porque era muy útil. Al fin y al cabo, era una pesadilla. Sin embargo, quedó inconsciente mientras hacía ese apretón y no despertó. La mirada de Chung se cruzó con la de Haiwan. ¿Qué le hiciste? Parecía que tenía ideas confusas, pero Haiwan no tenía ganas de explicarse. Euren se acercó y le preguntó, Maestro, deberíamos mudarnos ya. Ya no soy tu amo. Usted sigue siendo mi amo, señor, dijo Euren con severidad. Haiwan respondió, te lo recuerdo. No seré su guardián una vez que estemos dentro. Lo sé, señor. Bien. Hacía frío, pero era necesario. Euren lo sabía muy bien. Haiwan pronto dejaría. Ahora estaba solo. Entonces, la puerta de la fábrica del vacío se abrió. Desde adentro, el rugido de monstruos con cuernos llenó el aire. Está empezando. Dentro de la fábrica, había una cinta transportadora. Algunos monstruos salieron. La mayoría eran unicuernos, pero también había cuádruples y pentacuernos. Todos desprendían ese característico hedor de fábrica. Entonces, aquí es donde se crean esos monstruos con cuernos. Todos los monstruos con cuernos fueron creados en esta fábrica del vacío. Esta fue la sensación que Meikal experimentó al trabajar en los cuernos. La sensación de haber sido creado. Era una fábrica hecha por Masters. Haiwan recordó la explicación de Chung. Esta fábrica se creó para contener a los muertos dentro del Palacio de los Muertos. Todos. Listos para la batalla. Con el grito de Caimán, los soldados cambiaron de formación. Algunos sacaron sus armas. Debería cambiar mi arma por sus cuernos. Kang Juan y los demás líderes parecían entusiasmados. Había muchos cuernos cuádruples. Los cuernos se aprovechaban mejor cuando se fabricaban como armas. Eran muy resistentes y funcionaban muy bien contra los hombres muertos. La gente empezó a pelear. Haiwan y los despertados lucharon principalmente contra los cuádruples. También había pentacuernos. Estaba el Garknak pentacuerno, uno que Haiwan mató al llegar a, pero no solo uno. Aparecieron muchos. En el centro había un enorme Garnak, con un total de 8 cuernos en su cabeza. Octacuerno, gritó alguien. Los monstruos con cuernos más allá del pente eran muy raros y era difícil incluso luchar contra ellos. Se rumoreaba que necesitaban al menos 3 adaptantes de séptima etapa para enfrentarse a un heptacuerno. Pero esto era un octaorn. El Garnak octacornio miró a su alrededor, examinando a cada soldado uno por uno. Entonces encontró a Haiwan y su vaina. El Garnak inmediatamente rugió y se abalanzó sobre ellos. Maestro, lucharé contra él. No. Déjame. Caimán y Carlton rápidamente bloquearon el camino. Tontos, primero son los mayores. Chung también se unió. Un octacuerno era muy valioso. Era un buen oponente contra el que probar su poder, pero la recompensa por derrotarlo era demasiado tentadora. Aún así, Haiwan los atravesó. Amo. A Haiwan no le habría importado si no fuera por cierta razón. Su espada temblaba con fuerza. Al blandirla contra los pentacuernos que cargaban, los devoró al instante. Supongo que obviamente tenía hambre. La espada resultó gravemente dañada durante la lucha contra Samengaram. Si no fuera porque el arma espiritual se autocuró,
Habría sido mejor reemplazarla. Ya es hora de subir al nivel. Según Meikal, las armas espirituales tenían niveles. Haiwan decidió luchar contra el octacuerno para ver si su espada subía de nivel gracias a ello. Haiwan empezó a luchar contra el monstruo y la gente se paró detrás de él, no muy lejos de la escena. Era muy peligroso, pero no retrocedieron. ¿Qué están haciendo? Es peligroso, idiotas. Doctor, debemos ver esto. John respondió al grito de Chung. Chung frunció el ceño. ¿Por qué? Es posible que nunca lleguemos a verlo más. Todos sabían lo que quería decir. Oh, ya veo lo que quieres decir. Haiwan aún no había elegido a quién llevar a la. ¿Cuántos podrían seguirlo? Chung rió. Parecía estar seguro de que lo elegirían para acompañarlo. Todos sonrieron con amargura, pues no era el caso. Oye, ¿por qué tienes esa cara? El médico se dirigió entonces a Caimán, que era quien tenía la mayor confianza de todo el equipo. No te preocupes. Seguro que te llevará, dijo Caimán con una sonrisa, pero parecía triste. Antes de que Chung pudiera preguntar por qué, una luz irrumpió en el frente. El poder era hipnótico. El mundo se desgarraba ante ellos, y el aliento del octacuerno fue diezmado. Los pentacuernos circundantes ni siquiera pudieron gritar al ser destruidos. La puñalada mundial. Fue el ataque que finalmente mató a Samengaram. Fue el ataque realizado por el despertador en el paso de la creación. El octacuerno Garnak yacía en el suelo, gimiendo. La espada de Haiwan le había devorado todos los cuernos. Haiwan se acercó para acabar con el sufrimiento del monstruo. Entonces, oyó una voz proveniente del interior de la fábrica. Espera. Déjalo vivir. Luego vinieron más voces. Un humano increíble. Olor a general, ninguno. Ha pasado mucho tiempo desde que vi un ser que pudiera pelear contra un Garnak a ese nivel. Aunque es solo una creación rudimentaria. Haiwan lo percibió entonces. Había 3 de ellos en la cima del edificio, 3 poderosas energías espirituales. Eran casi del tamaño de humanos, pero eran monstruos con cuernos. Todos lo percibieron enseguida. Había 10 cuernos en cada una de sus cabezas. Los dioses, existieron. Algunos gimieron. Haiwan entrecerró los ojos. Entonces son ellos. Según el registro que dejó Mulak, había un total de 4 monstruos humanoides con cuernos en la fábrica. Poseían la energía de monstruos con cuernos, pero no eran monstruos. Eran poderosos como generales y tan inteligentes como los humanos más sabios. Eran los discípulos caídos de Dios, invocados bajo contrato con los maestros artesanos. Pero solo había 3. Parecía que uno no había salido. Por fin están aquí, esos supervisores de fábrica, dijo Chung. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.